Ernesto Agassi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí, bienvenido. Buenas tardes, es un gusto acompañarte en este adelanto del verano que estamos teniendo. Estamos viendo, sí, estamos haciendo una compulsa, cambiar un poquitito el horario, atrasarlo, pero estamos viendo a ver qué dicen los televidentes. Seguro, está bien, está bien. Bueno, ahí andamos. Este, ¿Sabés qué? Nosotros hemos destinado algunas conversaciones a hablar de la colonización en el Uruguay, ¿no? Vos fuiste sacando nota, fuimos intercambiando con los compañeros que nos van siguiendo en Andares TV y Sacá, estuvimos, sacá. ahí va, bien ahí, bien ahí. Hicimos unas cuantas audiciones, ¿no? Y hablamos de cómo fue la colonización en los inicios de nuestro territorio, ¿te acordás? Cuando éramos colonia de España, después cuando fuimos a la bandera artiguista, después lo que pasó cuando se creó la República Oriental del Uruguay y tuvimos una constitución y una bandera, pero hubo que poblar el territorio con gente y empezar a producir una economía, empezar a trabajar. Vimos cómo se hizo aquello donde los primeros gobiernos uruguayos tuvieron mucha confianza, no tenían más remedio, ¿no? En las inversiones extranjeras. Este, Mucha de la tierra que se ocupó en aquellos tiempos se hizo con financiamiento de bancos alemanes, de bancos ingleses, y se trajeron agricultores de otros lados, y los criollos se fueron sumando. Vimos cómo empezó el siglo XX, creo que todas estas cosas las vimos, hasta que el banco hipotecario se hizo de la colonización, con lo cual empezó la colonización del Uruguay para los uruguayos, ¿no? Y finalmente terminó con la sanción de la ley. Ahora, me parece que, y eso vos lo tenés en tus anotaciones, este, después que se sancionó la ley de colonización, empezó una etapa que fue un periodo muy lento. ¿Te acordás que más o menos se colonizaron unas 3.000 hectáreas por año? Después que se creó el Instituto de Colonización, hasta que llegó el Frente Amplio. 14.000. Cuando llegó el Frente Amplio, ahí está. Entonces empezó otro instituto diferente. Ese instituto, los gobiernos del Frente, la primera ley que se refirió a estos temas del Frente Amplio, modificó 62 artículos de la ley de colonización. La ley de colonización tenía 150 artículos. El Frente le cambió 62. ¿Por qué? Porque empezó un gobierno distinto. Tenía que cambiar las cosas. Y tenía un compromiso con la colonización. Había que rescatar este instituto, sobre todo que dotarlo de lo que no había tenido, de recursos, de tierra, ¿no? Colonizar sin tierra es como echar agua en una bolsa alpillera. ¿No? ¿Qué vas a colonizar si no tenés tierra? ¿No? Bueno, eso fue lo que cambió cuando el Frente puso los recursos, utilizó tierras del Estado, utilizó tierras del gobierno, compró tierra. Entonces me parece que hasta que llega, ahora tenemos un gobierno nuevo, es un gobierno absolutamente legítimo, ganó las elecciones, este, tiene todo el derecho a hacer los cambios en el Uruguay que entienda que son necesarios, que son convenientes, siempre que no afecten los derechos de los ciudadanos. Este, y bueno, muy bien, pero lo que está pasando con este gobierno, que asumió el 1 de marzo del 2020, pasó todo el 2020 y va pasando el 21, no compró ni una macetita de tierra, nada. No, Primero dijo la tú habías dicho que la poca tierra que se está comprando es con el presupuesto del gobierno anterior. seguro, incluso era tierra que estaba comprada de antes, que se está adjudicando en Ahí este está. momento. Ahora, hay dos leyes que se sancionaron para comprar tierras. Una ley que en realidad le pone un impuesto a las enajenaciones de tierra y otra que es un sobreimpuesto al patrimonio. Esas leyes se sancionaron para comprar tierras para colonización. Entonces, esas leyes ahora la está cambiando la ley de rendición de cuentas, ¿no? Está terminando hoy la discusión. Pero hasta ahora, esas leyes estaban vigentes y esa plata iba para comprar tierras en colonización, pero el gobierno decidió no comprarla. Hace 2 años que hay millones de dólares por ley para comprar tierra y el gobierno decidió no comprarla. Esa plata la tiene el gobierno, es de colonización en realidad. Debería asignarse a comprar las tierras de colonización hasta que se cambie la norma. La norma se está cambiando recién ahora, pero en realidad me parece que acá hubo un asunto
porque esa plata era para comprar tierra. No había que agregar nada al presupuesto, porque esto no salía del presupuesto, salía de un impuesto que se le pone a los que compran tierra y a los que pagan patrimonio. El gobierno no tiene que pagar nada, solo lo recauda y tenía que utilizarlo para comprar tierra. Entonces me parece que esto es bastante delicado, porque van 2 años, en realidad, donde el gobierno se le quedó con la plata a colonización. No solo que no compró tierra, sino que se le quedó con la plata, ¿no? Ahora, yo quiero decir que ahora, en este gobierno legítimo, que tiene derecho a sancionar las cosas como le parece, nosotros tenemos que ver qué es lo que está haciendo, porque primero, una primera cosa que me llamó la atención, Néstor, y vos te vas a acordar, Sí, baja. para designar las autoridades del Instituto de Colonización, ¿te acordás lo que pasó? En realidad, el instituto se terminó de integrar el actual directorio el 23 de septiembre del 2020. En realidad, me acuerdo que el primer presidente que se designó renunció porque tenía una campaña electoral en Tacuarembó y después volvió y lo designaron de vuelta. Y al integrante del directorio por la oposición, que es Andrés Berterrete, recién lo nombraron el 26 de agosto. O sea que me parece que si vos demorás 202 días para integrar el directorio de un ente, es una medida de la importancia que le das al ente, ¿no? Yo estuve mirando, por ejemplo, para designar el directorio del Banco República, se designó el 23 de marzo y el gobierno había asumido el 1 de marzo. O sea, a los 22 días ya lo nombraron al Banco República. Si demoraron 202 días para nombrar el directorio de colonización, lo cual yo quiero decir que me da la impresión de que este gobierno no le asigna gran importancia a esa institución, que es el ente autónomo Instituto Nacional de Colonización. Yo creo que la otra cosa que te marca la importancia que tiene es que teniendo plata no compró tierra, ¿no? Y sobre todo te acordás que la ministra de Economía dijo que no iban a comprar tierra, pero en realidad no tenían que usar plata de presupuesto para comprar tierra. Era una plata que provenía de un impuesto que se les compraba, se le cobraba ese impuesto a los que, cuando hay una enajenación de campos grandes, una parte la paga el comprador y otra el vendedor. Eso iba todo para rentas generales que va directo a colonización. No tiene que pasar por la caja del Estado eso, ¿no? Bueno, eso aparte de que se le recortó el 90% de las asignaciones presupuestales con la ley de presupuesto. Así que yo creo que el gobierno es legítimo, ganó las elecciones, tiene todo el derecho a hacer una colonización nueva. En realidad lo que hizo el Frente cuando ganó las elecciones, hizo una colonización nueva. Cambió la ley y modificó una cantidad de aspectos y empezó a comprar tierra. Y empezó a hacer las colonizaciones de nuevo tipo, ¿no? Colonizaciones agrandando los campos, priorizó la lechería, estableció digamos, el programa de estabilidad del lechero, hizo muchas cosas, ¿no? Ahora, yo creo que cualquiera que viene, un gobierno que viene y toma una institución, está bien que acepte todo lo bueno que venía y que además le ponga cosas nuevas, ¿no? En realidad, el instituto está tomando cosas buenas que tenía colonización. Por ejemplo, el plan estratégico de colonización no lo han cambiado, no tienen otro plan estratégico. Están haciendo las cosas con el plan que venía de antes, ¿no? Debería tomar las cosas buenas que tenía colonización y mejorarlas en otras. Ahora, la manera que tiene de elegir a los beneficiarios es la misma que tenía el Frente Amplio. O sea, se está apoyando en las cosas que hacía el Frente para elegir la gente, ¿no? Está aceptando las cosas que habían antes. Y lo ha dicho el presidente del directorio, el doctor Julio Cardoso, que las cosas que estaban bien ellos las siguen haciendo. Ahora, ¿cuál es Me parece que lo que va a pasar ahora, y esta es mi opinión, es que se está volviendo al Instituto de Colonización del siglo pasado. O sea, hay un gobierno nuevo. En vez de ir para adelante cambiando hacia un instituto nuevo, va hacia el instituto que había antes. Porque el instituto que había antes se caracterizó por incorporar 3.000 hectáreas de tierra cada año. Yo no sé cuánto va a incorporar este gobierno. A lo mejor era el instituto de antes, el nuevo de ellos ahora, es el que quieren. Lo que yo quiero decir es que cuando viene un gobierno nuevo, la alternancia de los partidos en el gobierno, Néstor, y esto sí, vos vas a estar de acuerdo conmigo, es una cosa que se deriva de la expresión popular. El gobierno, el pueblo, elige, ¿no? Ahora, cuando cambia de gobierno, se supone que el nuevo gobierno viene a hacer cosas nuevas.
¿no? Y esas cosas nuevas tienen que ser mejores que las que habían. Para eso ganó las elecciones, ¿no? Y ellos viven golpeándose el pecho diciendo que su triunfo fue legítimo. Y está bien que sea legítimo. Ahora, las cosas nuevas que tienen que ser mejores que las de antes. Pero si vos ganaste las elecciones y vas para el instituto viejo, me parece que no estás haciendo un instituto nuevo, ¿no? Yo creo que si en realidad lo que hace el gobierno, ¿no?, es que se saltea lo que hizo el Frente Amplio y vuelve al siglo pasado, me parece que esto no va a ser un avance. Yo ya estoy dando un poco de opinión en esto, Néstor, pero me parece que es así. Yo creo que todos los cambios que tuvo colonización, que nosotros estuvimos conversando tanto, estuvieron determinados por algunos factores, ¿no? Primero, la realidad objetiva del país, que necesitaba el desarrollo productivo, asentar gente, eso fue lo que marcó la necesidad de colonizar en la primera etapa, ¿no? Después una apertura necesaria para los que querían venir a colonizar, ya sea colonizadores privados o ya sea participando por leyes del Estado. La otra cosa que en realidad marcó el tercer factor que yo creo que fue importante en la historia de la colonización fueron las movilizaciones de los chacareros, las movilizaciones de las gremiales, las movilizaciones de los sindicatos que pedían que la tierra sea una función social, ¿no? Y esto no es un asunto de izquierda o derecho. El doctor Eduardo J. Corso vivía pidiendo que haya colonización para los productores familiares, para los ovejeros que están en el territorio. Y J. Corso decía que si no se le asigna tierra a la colonización, ¿qué se va a colonizar? Es como escribir un libro en el aire, decía él, ¿no? Y él no era de izquierda. Me parece que en realidad las movilizaciones, los reclamos, lo que la gente planteaba, eso fue un tercer factor. Y yo creo que el otro factor que tiene que ver con la suerte de colonización son los cambios políticos y la visión que tiene el gobierno. Porque cuando ganó el Frente, la visión que tenía era rescatar el instituto, darle recursos y potenciar la colonización. Ahora, este factor, ¿cómo va a ser con este gobierno? A mí me parece que, para cerrar, ¿no?, todas estas reflexiones que hicimos en torno a la colonización en el Uruguay y a la suerte del instituto, ahora tendríamos que estar parados en realidad, el camino tiene dos salidas posibles. O se mejora el instituto que había o se va para atrás. Veremos qué es lo que pasa. Pero me parece que no estamos teniendo un cambio hacia adelante, sino que estamos teniendo un cambio hacia atrás. Si no se va a comprar tierra, si no se usa... No hay mucho, si me das a elegir a mí, yo ya sé cómo va. Si en vez de dar la plata que le tienen que dar, no le dan plata, ya sé para dónde va. Ahora, no es plata nueva que le tienen que dar, no se la tienen que sacar a nadie. Esa plata provenía del adicional del impuesto al patrimonio, ya estaba financiado y además se cobró eso. En el 2020 se cobró y en el 2021 se cobró. ¿Dónde está esa plata? Esa plata era creada por dos leyes que iban directamente a colonización. En realidad se la usurparon a colonización. Me parece que se está viendo para dónde va, pero en política, Néstor, yo no soy muy amigo de estar adivinando intenciones, ¿no? No es bueno adivinar intenciones. Estamos leyendo lo que pasa, ¿no? Así que creo que las etapas aquellas de la colonización, la etapa del siglo XIX, la etapa del vallismo, la etapa de la creación del instituto, el instituto con blanco y colorado, después el instituto del Frente, ahora estamos entrando en una etapa nueva, de un gobierno nuevo, y no trae buenas noticias para las familias que quieren trabajar en tener tierra. ¿Quién se la va a dar sino el Estado? Hoy comprar 100 hectáreas de tierra para una familia rural es imposible, Néstor. Imposible. Por el valor, ¿no? Pero además de un valor que habíamos hablado, bastante irrisorio para lo que es el mercado, lo que había sido allí en la Ruta 9, donde estaba la fábrica en Rausa. ¿Sí? Alrededor de $1.000, o ponerle que sea una compra de $2.000 o $3.000, pelo a pelo es imposible comprarla hoy. Aquellos fueron $5 millones. Si lo fueras a comprar ahora, tenés que destinar 15 a 20 millones. ¿Y de dónde lo vas a sacar? Y además tenés que tener la voluntad,
tenés que tener la intención. Ahora, seguro, eso depende, porque en realidad de esto no tendríamos que estar hablando nosotros dos acá, tendría que estar hablando el ministro de Ganadería de esto. Porque en realidad a mí me hizo un poco de gracia que la ministra de Economía diga que no se va a comprar, ¿no? Con el mayor de los respetos. No le veo bota de goma para andar en el campo resolviendo sobre lo que le pasa a las familias rurales. Me parece que está decidiendo con una lapicera en la mano. Es una falta de respeto hacia las familias rurales y la gente de campo. Quien tendría que hablar de esto es el ministro de Agricultura. Y el ministro de Agricultura debería decir si le importa que haya familias que se afinquen en el campo y que desarrollen la producción y El que ministro de críen sus Ganadería, hijos. dicho sea de paso, ¿cuál es su rubro en el cual trabaja él? ¿Cuál es su negocio? ¿Lo tenés? Es político, Ah, bueno. es un político, es un directivo de la Asociación Rural del Uruguay. Fíjate de qué cosas habla. No habla nunca del agro. Habla de los impuestos, eso sí. Quiere sacar algún impuesto. Bueno, ha tenido algunos problemas, en fin. Creo que es un hombre que estuvo dirigiendo la Asociación Rural. Ahora tuvo que decir el discurso en la Rural del Prado, pero del otro lado del mostrador. Antes lo decía como presidente de la Asociación Rural, ahora lo dice como ministro. Pero en fin, él debería estar hablando de estos temas. Él debería decir si la colonización, porque a mí que no me vengan con esos cuentitos de que el instituto anda mal, porque yo te decía la otra vez, ¿no? Me hacía un poco de gracia la discusión en el Parlamento. Los oficialistas que están en el gobierno hacían oposición con el instituto y los legisladores nuestros, que somos oposición, estábamos defendiendo el instituto. En realidad el que está en el gobierno, si algo anda mal, lo que tiene que hacer es arreglarlo, ¿no? Si no, ¿por qué ganó la selección? Bueno, lo arreglaron Si y se arreglaron entre sí mismos porque plata para el instituto no fue. Lo que hicieron fue una demagogia pura, llana y pura. Exactamente, eso así no va. Y eso lo tienen que entender las familias rurales que están esperando, porque ahí hay un asunto bien importante, Néstor. Hay familias que son colonos, que tienen hijos, y que los hijos se están apuntando para tener una fracción, independizarse. Esto pasa mucho con la lechería, ¿no? Hay gremiales de lecheros que están esperando tener un campito para producir forraje para sus ganados, para mejorar la producción. A esa gente que está esperando la posibilidad de seguir produciendo y de trabajar, es que le tienen que decir lo que va a pasar, no a nosotros, le tienen que ir y decir a la gente. Hubo reuniones ahora, mientras se estaba discutiendo la ley de rendición de cuentas, vi en la prensa que hubo una reunión con la Asociación de Productores de San Ramón, que fueron un par de senadores del gobierno y les prometieron a la gente que iban a hacer todo lo posible, pero bueno, en realidad el instituto tenía 30 millones de dólares y con lo que se está votando ahora le van a dejar 15 millones. Y además le sacaron el presupuesto operativo. Me parece que va a quedar absolutamente rengo y este periodo se va a caracterizar por un frenazo al Instituto de Colonización. Así como el periodo Ahora, anterior significó. cuál es el objetivo cuando un gobierno dijo lo primero es el agro? Y ahora le corta las patas a una parte importantísima del agro que es la que más sufre y donde muchos votos sacó también, ¿eh? Sí, pero ¿agro solo, Néstor? ¿Cuántos agros hay? No, ¿Quiénes con son? esa parte del agro, una parte. Si vos pasás por la ruta 3 y vas pasando por Soriano, por Río Negro, por Sí, Paysandú, sí. y ves lo que son las empresas que hacen agricultura extensiva, que utilizan este material transgénico, que aplican glifosato al barrer y que te plantan 10.000, 15.000 hectáreas de soja, de maíz, de trigo, y que tienen unos parques de maquinaria que te caes de espalda mirando las máquinas que tienen. Y cuando salen a pasar la excéntrica, cuando salen a aplicar este herbicida, aquello es una polvareda, aplican a miles y miles de hectáreas. Esas empresas que tienen muchos técnicos con camionetas nuevas, que todos se lo comunican con computadoras. Eso es un agro. Y ese agro no trabaja para el Uruguay. Ese agro no produce tomate, repollo, manzana. Ese agro produce lo que en el mercado mundial les da ganancia. Carne de buena calidad, soja, maíz, ¿no? Está afincado en las tierras del Uruguay, pero casi que tiene poco que ver con el Uruguay. Viste que ahora para cosechar una hectárea de soja, no sé si vos viste la cosecha de soja, pero
va un maquinista en la máquina, y la máquina es impresionante de grande, tiene un guanaco, y al lado va el camionero ya y le va echando el grano en el camión. Cuando el camión está lleno, ese camionero se va y entra otro camión abajo del guanaco. Entonces, un tipo manejando la máquina hace toda la cosecha. Y después los camioneros que la llevan al secadero y a los hilos, ¿no? Entonces, ese tipo de agro da muy poco trabajo a la gente, ¿no? En la ganadería da un poco más de trabajo. Pero la ganadería que hace esta gente, los que están vinculados a este agro con el que está el presidente, es la ganadería ligada a los frigoríficos y a las exportaciones de carne de calidad al mundo. Eso no da demasiado trabajo tampoco. En realidad, los colonos que hacen ganadería, yo te explicaba que de las 600.000 hectáreas que hay de colonización, de las tierras arrendadas por colonización a sus colonos, la mitad se dedican a la ganadería. Pero esos no son los que le venden novillos gordos a los frigoríficos. Esos son los que venden ternero. Eso hacen la parte de la ganadería que tiene que ver con el trabajo manual de la familia. Atienden el parto de la vaca, atienden los terneros, hasta que el ternero pesa 100 kilos y ahí lo venden. Ese es el reemplazo que se llama. Eso es lo que compran los grandes empresarios, compran los feedlot, compran los grandes ganaderos ligados a la industria frigorífica y a la exportación, y en realidad a ese esqueleto que produjo una familia rural, ellos le meten kilos con inversiones. Es un negocio muy particular. Yo creo que el agro con el que está el presidente no es el agro de los paisanos. A los paisanos le van a pedir el voto. En realidad el agro con el que está el presidente es el agro de los negocios internacionales, en los que él tiene confianza. En fin, es una visión de país que tienen ellos. Porque lo mismo pasa con el comercio interno y lo mismo pasa con la farmacia. Está pasando con todas las cosas eso. Es la actividad económica ligada a los grandes capitales internacionales que vienen a aterrizar a nuestro país para hacer negocios. Es medio delicado eso, porque estos empresarios que yo te decía, lo de los pools de siembra, ahí pasando uno hay uno que es impresionante, ¿no? Tiene la propaganda también de las grandes empresas semilleristas, de las grandes empresas de fungicidas y de insecticidas, de fertilizantes. Yendo para el norte. Sí, yendo para el norte a la derecha, frente a la estancia de Garmendia. Es unos poquitos kilómetros después de Yum. Es impresionante, si pasás de noche sobre todo, que como tienen máquinas muy, muy caras y muy grandes, es un gran parque maquinaria, tiene unas luces impresionantes alumbrándola. Y eso planta miles y miles y miles de hectáreas, todas esas empresas. Y ellos tienen capitales, son negocios financieros, son fondos de inversión. La plata que se invierte ahí no es de un productor. Si ahí no aparece es un fondo instituto de colonización que de alguna manera pelee para que el chico quede, el chico va a zafar porque lo va a asfixiar el grande, le va a comprar la tierra, indudablemente, lo va a matar. Si se le da la tierra propiedad al chico, al poco tiempo se la van a comprar. Ya están habiendo negocios de eso, los conocemos, sobre todo empresas forestales que compran tierra. Cuando la primera, la LUC, permitió que muchos colonos que eran propietarios pudieran vender su tierra, tener el título de propiedad y venderla. Esos que tienen el título de propiedad y la venden, se la venden al que se la paga más. Y no te la van a vender a vos ni a mí, se la van a vender a las grandes empresas que vienen a acaparar tierra en el lugar. Ese es un fenómeno mundial que está siendo objeto de análisis por los organismos internacionales. En realidad, la agricultura y la ganadería en el mundo se está concentrando mucho, como se están concentrando todas las cosas, ¿no? Lo tenemos en el sur del país también. Hay gente que en vez de utilizar 15, 20, 30 hectáreas en ganadería, los conozco además, de la zona de Canelones, terminan alquilando para soja. Es rarísimo, ¿viste? Vos vas por la ruta 7 y te encontrás productores y de repente un campo de soja. Sí, ahora, increíble. estas empresas que plantan soja no perdonan nada, ¿eh? Cualquier pedacito de tierra le sirve. Ahora, si vos te parás enfrente de esa tierra, un día viene una excéntrica, primero viene una y quema todo el pasto con herbicida. Después viene una sembradora que hace siembra directa, o sea, mueve la tierra, deja la semilla, solo una máquina hace todo. Después vienen los técnicos siempre con sus camionetas revisando a ver si hay que aplicar insecticida o qué cosa. Y después va a venir una máquina a cosechar y está pronto. La gente que hay alrededor no tiene ninguna importancia. Ellos vienen a aplicar su máquina de ganar plata en ese pedazo de tierra. Y hay gente que se la alquila, ¿viste?
porque seguro, mirá que pagan bien la hectárea. Ahí se Y si yo no me equivoco y $70. no me equivoco, de hace 4 o 5 años estaban pagando 200, $300 la hectárea Sí, de alquiler por un cultivo. por un cultivo. Exactamente. En cambio, la lechería paga bastante menos, la lechería paga 140 y la ganadería paga 60 o 70, ¿viste? O sea, el valor de la renta que tiene en el mercado de tierra es según la actividad económica que se haga. Así que me parece que el agro del cual dice el señor presidente está con él es el agro grande, es el agro de los grandes empresarios, de los que tienen mucho capital y mucho patrimonio y producen mucho y son importantes para las exportaciones del Uruguay. Pero después hay otro agro que es el agro de los paisanos, que lo que produce es la cultura del trabajo y de la producción. Esos son los que saben alambrar, esos son los que atienden el parto, esos son los que atienden una chancha, esos son los que tienen la producción de huevo y de carne, ¿no? Esos son los que producen las hortalizas, esos son los que podan la viña. Es mucha gente que no produce un gran volumen de las exportaciones del Uruguay. Me parece que todo esto de colonización nos va a llevar a todos los uruguayos a pensar qué país queremos construir, ¿no? ¿Con qué agro estamos pensando? Si estamos pensando en el agro de los grandes países capitalistas o estamos pensando en el agro europeo. Ya hemos hablado de esto. Acá en el sur del país se estaba tratando de una y mil maneras tratar de formar una cooperativa del vid, con gente amiga que yo conozco. ¿Con qué lo vas a hacer más afuera si te comen la tierra? Seguro, seguro, seguro. ¿De manera? En fin, sí, sí. Esto te lleva a otros temas, ¿no? Que es la concentración de la propiedad de la tierra, la extranjerización, todos esos temas que son otros temas que no son... Pero está ligado con el tema de la colonización, porque está ligado con la familia que viven en el campo. La familia que vive en el departamento de Canelón, en el sur de San José, en el departamento de Colonia, tienen una manera de organizar sus pueblos, de organizar el trabajo, de organizar sus chacras, sus establecimientos. Allá en Soriano, o lo que están en Cerro Largo, o lo que están en 33, es como otro país eso. Uno está poblado con gente y utilizando la tierra subdividida con mucha intensidad. Esto es mucho más productivo que lo otro. Además, es mucho más estable. Porque decimos una cosa, si mañana las bolsas, esa famosa que fijan los precios de todo, se cae el precio internacional de la soja y los productores de soja dejan de producir soja, ¿qué hacemos con ese 1,5 millones de hectáreas y estas grandes empresas que plantan soja? ¿Se van? ¿Se van a plantar otra cosa en otro lado? Unos plantadores de soja que también muchas veces son correteados por precios o por impuestos desde Argentina y terminan acá. Sí, eligen de allá o de acá según lo que les convenga más, Exactamente, ¿no? según los impuestos que tenga. Sí, Me sí. hacía Hay acordar, algunos grandes, por ejemplo. cuando nombraste los departamentos, me hacía acordar de Libertad, de Quillú y los alrededores, la zona papera. Sí, sí. O te puedo hablar incluso de la zona del trigo, de Tararira, todas esas zonas de por ahí, la zona tambera que está en San Juan, en el departamento de Colonia, lo que está en Carmelo, Calcar, que tiene una cooperativa donde producen cosas muy buenas, quesos de muy buena calidad. O O sea, trigo de hay Santa muchas cosas de Rosa, o trigo en Santa Rosa. sí. Este, yo conozco algún productor sujero de estos grandes que cuando el negocio, ahora está bueno el negocio de la soja, pero hace 3 o 4 años tuvo un bajón. ¿Sabés a dónde se fue a plantar soja? ¿A dónde? A Ucrania. ¿A Ucrania? Sí, habían tierras muy buenas, después que se retiró, digamos, la economía centralizada de los países de la Unión Soviética, quedaron millones de hectáreas de muy buena calidad. Allá había unos cinturones cerealeros impresionantes y con las nuevas administraciones que hubieron en estos países, ellos lograron beneficios de inversión y se fue a plantar miles de hectáreas. Estos empresarios, y les resultaba mucho más negocio plantar allá que plantar acá en la Argentina o en el Uruguay. Yo hablé No con sé él y qué, me explicó no cómo sé era qué el negocio. bolazo hay, si es bolazo o no es bolazo, pero me dijeron que la gente del Citrus de Salto, por lo menos alguno, sin dar nombre, pero algún nombre muy conocido que andaba con algunos problemillas, se fue a plantar a Bolivia. ¿Ah, sí? No, Sí, no sé. Me queda medio lejos Bolivia para ir a ver.
Sin nombre, por eso lo dije yo sin nombre. Yo tengo buena fuente por ahí. Y bueno, y acá las plantaciones quedaron y ahora las plantaciones las maneja un, un síndico, ¿no? Creo que sé de quién estás hablando. Sí, Porque después que plantar los mandarinos y las naranjas, siguen dando todos los años. Hay que ir a cosecharlo nomás. sí, sí, sí. Alguno que tuvo problemas o tiene problemas con el BPS y con los aportes de Indamais. Sí, sí. Se van a lugares que no hay BPS, hermano. Es muy fácil. Este, bueno, así que me parece, Néstor, no sé cuál es tu opinión, pero yo creo que hicimos un ciclo lindo, hicimos un ciclo donde analizamos la historia de la colonización, divulgamos información, que es bravo verla toda junta, así como la hemos explicado nosotros. Yo creo que esto fue útil. Este, y además Mirá, vimos las distintas. con la clase que yo he recibido acá, con el profe, el otro día le daba algunas correcciones a Ivone Pasada. Así. Y le dije a más, mirá que esto me lo dijo Gassi, al aire. Seguro. Y como todas las cosas, viste que en un sistema político donde los partidos juegan un papel importante, como en el Uruguay, donde hay una democracia que es bien vista, la sociedad uruguaya le tiene confianza al sistema de los partidos y a las elecciones, no es como otros países acá. Eso lleva a que con frecuencia hay cambio en los elencos gobernantes. Y un elenco gobernante viene con una nueva manera de ver las cosas, ¿no? A mí me parece que nosotros nos tenemos que acostumbrar a ir viendo, porque capaz que es bueno que haya cambio. Porque cuando un partido queda muchos años en el gobierno, después se acostumbra a estar gobernando, ¿viste? Hay una tendencia a la burocratización, capaz que es bueno que venga un viento y descascarar un poco las ramas que andaban con problemas y que venga Sí, un pero viento mirá nuevo, ¿no? pero mirá que el viento este está arrancando la raíz de los árboles, viene fuerte. Bueno, el asunto es si los cambios son para adelante o los cambios son para atrás, ¿no? Porque me parece que hay un trabajo interesante de investigación, que lo hicieron un grupo de investigadores en el Uruguay, sobre la democracia y la alternanza de los partidos. Me acuerdo que estaba el sociólogo Garcés en este equipo. Yo lo leí, el trabajo me parece muy bueno. De la estabilidad política del Uruguay, la existencia de los partidos, de las elecciones y los cambios, en todo caso, ¿no? Está bien. Gobiernos blanco-colorado tuvieron un cambio grande cuando entró el Frente Grande, el Frente Amplio. Ahí hubo un ventarrón fuerte porque cambiaron muchísimas cosas, ¿no? Y ahora hubo otro ventarrón. Me parece que hay que pensar si los cambios de partido son para seguir para adelante o a veces los cambios de partido no son para volver a lo de atrás que había antes. Si es así, ya no es tan buena la existencia de los partidos. La Y me parece que esto alternancia es da para válida pensar. siempre y cuando haya políticas de Estado permanente. ¿Y cuál es la política, por ejemplo, de este gobierno con la colonización? Pues no la tiene, ¿Cuál, política de cuál- Estado no la tiene. cuál es la política con los agricultores? Por ejemplo, el Ministerio de Ganadería tiene una dirección de desarrollo rural que se creó en el Ministerio de Ganadería del Frente Amplio, porque el gobierno asumió que conducir el desarrollo rural era una competencia y una necesidad del Estado. Ahora, este gobierno a la Dirección de Desarrollo Rural no le está dando ninguna importancia, le quitó todos los cometidos. La Cuál es la descentralización, importancia que le da la importación de la exportación cuando el puerto se lo entrega a otro y le marca los precios y las tarifas otro y no ingresa al Estado allí? ¿Va? ahí va, exactamente, exactamente. Me parece que si vos tuvieras una visión de producir con los recursos que tenemos, vos verías cómo usar mejor las calizas que hay en el Uruguay para hacer porla, vos plantearías cómo hacer un nacional para nuestras refinerías, vos pensarías que hay que seguir desarrollando Antel para el bien de todos los uruguayos, ¿no? Para llegar con la fibra óptica a todo el país, electrificar a todos los ciudadanos. Me parece que esas son cosas típicas de un gobierno que busca un cierto proyecto de país. Si después vos venís y lo que querés hacer es echar todos para atrás, hasta le cambiar la pintura a los patrulleros, me parece que el objetivo que tiene este gobierno es deshacer lo que hizo el anterior, pero no es hacer una cosa nueva. Bueno, eso es una opinión mía nomás. La comparto, la Este, comparto. ha sido una ley de urgente consideración, que es un mamarracho. Vos sabés que yo te voy a decir una cosa, mirá, que casi nadie la vio con detalle. ¿Te acordás que cuando entró la LUC
se discutió aquel articulito de los chorizos artesanales. Me acuerdo, si yo le di palo a eso de novela. Bueno, eso de los chorizos artesanales, en realidad, nadie prestó mucha atención en qué era lo que se cambiaba, ¿no? En realidad, como esto era un asunto que nosotros lo habíamos discutido mucho en el ministerio, cuando yo era ministro, así que conozco bien el tema, lo que se hizo con los chorizos artesanales era cambiar por la LUC, ¿no? Cambiar la institución que hace la certificación de los chorizos artesanales. Ahora, ¿sabés lo que pasó? Al año siguiente, en la ley de presupuesto nacional que hizo este gobierno, derogó lo que había aprobado en la LUC. O sea, en la LUC aprobaron una cosa tan a las corridas y tan a las apuradas y con tan poco fundamento sobre los chorizos artesanales, que después, cuando vino la ley de presupuesto, lo derogaron. Así que ellos, si tendrían poco claro lo que iban a hacer, que aprobaron un artículo y después lo derogaron. Nos tenemos que ir, pero yo recuerdo una charla que tuvimos, que dijimos al aire acá, estuvimos trabajando sobre este tema, particularmente porque lo conozco, porque me crié en las chacras, sobre la faena clandestina y Indamá y todo lo demás, y lo hablé con Nelson Larzábal, lo sacamos al aire acá y hablamos un montón de temas, manejamos información en conjunto, en colectivo con Nelson, y metía miedo eso. Voy a hablar como decía el viejo Valentín, mi papá, tuvieron que recular. Sí, dejaron la ley pero no la aplicaron. Seguro. Nos vemos, Ernesto, el martes que viene. Bueno, hasta el martes que viene. ¿Y el martes que viene de qué hablamos? Porque sí, somos el jefe. Somos el jefe de la columna. Bueno. Si yo soy el jefe, yo voy a pensar de qué hablar y te lo comunico después. Totalmente. Bueno, déjame mandar un abrazo grande a la gente que nos sigue en estas conversaciones. Y bueno, y vamos a seguir estando en contacto. Nos vemos el martes que viene. Un abrazo. Chao.